Ok, la grabación está iniciada, ya pueden comenzar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuamos con el desarrollo de la clase de biología. Nos quedamos en el punto número 3, ¿se acuerdan? Desarrollo histórico del concepto de evolución. Estábamos viendo a este señor llamado Charles Darwin, ¿no? Muy bien. Aquí también más adelante vimos una de las características de los seres vivos, que es la capacidad de adaptación, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos la anterior clase, el día de ayer? La diferencia entre estos dos pinos, un pino que se ha adaptado para el ambiente frío y el otro pino que se ha adaptado para un ambiente más cálido, ¿no? Con sol. Muy bien, entonces continuamos. ¿Qué nos dice este punto? Nos dice el concepto de que las formas vivientes en la actualidad han derivado de otras anteriores. No era nuevo. Al escribir Charles Darwin su libro, El origen de las especies, en 1859, encontró estas ideas de evolución orgánica en algunos filósofos como Tales, Anaximandro, Empédocles y Epicurio. Nos dice, en esos tiempos, el espíritu de aquella época, de la época de la filosofía griega, tiene una semejanza con el espíritu de nuestro tiempo, que busca un sentido, que busca explicaciones, ¿no? A los fenómenos. De todas maneras, dice el texto, los conocimientos biológicos eran escasos, de modo que el concepto de evolución tenía que ser algo muy vago, ¿no? No tenía un sustento teórico, no tenía pruebas, no tenía un sustento más académico. Apenas tenía relación con la teoría actual de la evolución orgánica. Era más como un presentimiento, ¿no? En el tiempo de los filósofos griegos, que los seres vivos evolucionaban. Más que una teoría, era como un presentimiento. Nos dice que Aristóteles, que es un filósofo griego y también un biólogo, discurrió un sistema complejo de formas vivas en constante evolución y lo llamó escalera de la naturaleza. Este señor Aristóteles empezó a construir un poco su pensamiento y el pensamiento de la evolución a través de su concepto de escalera de la naturaleza. El poeta romano también Lucrecio dio una explicación evolutiva al origen de los seres vivos en su poema de la naturaleza de las cosas. Esto, si tienen algunas dudas, algún interés, como siempre les aconsejo buscarlo, ¿no? En profundizar más sobre lo que se avanza para poder comprender mejor la materia. Aquí vemos a Aristóteles, a Lucrecio y el poema Naturaleza de las Cosas. Muy bien, hasta aquí creo que avanzamos el día de ayer. También nos dice el texto, en el Renacimiento aumentó el interés por las ciencias naturales, por la biología, ¿no? Se incrementó ese interés por estudiar las plantas, los animales, todo lo vivo, ¿no? Del medio ambiente. Así desde el siglo XIV, un gran número de eruditos, de personas que acumulaban conocimiento, aceptaron como razonable el punto de vista de la evolución de las formas orgánicas. En su libro El origen de las especies, este autor citó alrededor de 20 pensadores que antes habían especulado sobre la misma teoría, entre ellos su abuelo Erasmo Darwin y el señor Jean-Baptiste de Lamarck. Aquí vemos algunas imágenes y aquí continuamos. Bastante antes de Darwin, se había descubierto en los terrenos fragmentos raros, semejantes a huesos, dientes y también conchas. Algunas que respondían a partes de animales conocidos, pero otros eran formas raras e ignoradas. Se daba el caso de que en las rocas, en las montañas, aparecían caparazones de animales que eran de agua salada, ¿no? Que vivían en el mar
y las personas en ese tiempo se preguntaban qué significaba eso, cómo era posible que existieran restos de caparazones marinos en una montaña, ¿no? Y qué significaban esos esqueletos, esas huellas, esos restos de animales que no existían en la actualidad. Entonces la gente se preguntaba por qué sucede esto. Leonardo da Vinci ya en el siglo XV empezó a interpretar estas desconcertantes circunstancias, estas cosas raras, podríamos decir, y así la gente fue creyendo poco a poco en ese punto de vista, ¿no? En el punto de vista de la evolución. Y fueron estudiando, analizando los restos de animales que existieron y que luego se hubieran extinguido, que hubieran desaparecido. Esto también, este concepto de evolución, dio motivo a la teoría llamada catastrofismo. ¿Qué es la teoría del catastrofismo? Señala que por el fuego o por inundaciones periódicas hubieron perecido los seres, los animales, la flora, la fauna, y después de esa catástrofe emergió de nuevo la existencia por actos de creación especial. Aquí, por ejemplo, vemos volcanes y también vemos inundaciones. En ese tiempo se creía, se pensaba que mediante erupciones de volcanes se habían extinguido algunos animales o que mediante inundaciones se habían extinguido otros tipos de animales. Entonces, estas eran hipótesis, suposiciones que pretendían enseñar, señalar por qué se encontraban restos de animales, ¿no? ¿Por qué se encontraban huesos, fósiles y otras partes de animales que no existían en la actualidad? Algunos teóricos en ese tiempo fueron estos tres ingleses, ¿no? De fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Estos nombres, aunque tal vez suenen un poco largo, esto hay que conocerlo, ¿no? El señor James Hutton en 1785 definió el concepto de uniformismo, en el sentido de que las fuerzas geológicas o las fuerzas de la Tierra, los terremotos, ya sea las inundaciones o algunas catástrofes naturales, pasaron al igual que pasan en la actualidad. La teoría del uniformismo señala que como existe en la actualidad, existen inundaciones, existen también erupción de volcanes, existen también movimientos sísmicos y que todos esos movimientos de la Tierra o fenómenos naturales existían antes y van a continuar existiendo. Eso es el concepto del uniformismo. Muy bien, y aquí vemos algunos restos de fósiles, ¿no? Algunos restos de animales que existieron en la antigüedad. Estos animales, por ejemplo, estos restos son una muestra de que existieron animales en otro tiempo, ¿no? Nos dice el texto. Después de un estudio cuidadoso de la erosión de los valles, eh, en donde se encontró que había sedimentos de agua, de corrientes fluviales, y en la formación de depósitos sedimentarios, se concluyó que hubo un movimiento de un proceso de erosión, de sedimentación y levantamiento en el largo curso de las épocas. Esto explicaría la presencia de residuos fósiles en las capas geológicas superpuestas. Entonces, se estudió, se revisó la estructura de la Tierra y se encontró que habían restos de sedimentos, como si pasara el agua salada por una parte de la Tierra. Y había otros lugares donde había, como vimos anteriormente, restos de animales de mar, ¿no? Se encontraban conchas, se encontraban algunos restos de animales marinos y eso demostraba que la Tierra había pasado por diferentes cambios, ¿no? Y esos cambios habían hecho también que las especies evolucionen. Entonces este estudio de la
de la geografía del uniformismo apoyaba también que las especies habían tenido que cambiar para sobrevivir. Este es un autor también que se llama John Playfair. En 1802 se publicó su libro que se llama Ilustraciones sobre la teoría geológica, en la cual este autor completa algunos ejemplos e ideas del uniformismo en el proceso de formación de la corteza terrestre. ¿Alguien se acuerda qué era o qué es la teoría del uniformismo? Que las cosas que aparecieron en el pasado seguirán apareciendo en el presente. Muy bien, que algunos fenómenos naturales, como inundaciones, como terremotos, como erupciones de volcanes, al igual que sucede hoy en día, iban a suceder y iban a continuar sucediendo en la Tierra, ¿no? Hoy día, ¿será que vemos inundaciones en la Tierra, aquí en nuestra ciudad incluso? Sí. Sí, hay varias inundaciones. ¿Será que vemos movimientos telúricos, terremotos en otros lugares de la Tierra? Sí. 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 ¿Será que vemos tal Ya. vez erupciones de volcanes en la Tierra, en algunos espacios de la Tierra? Sí. ¿Y será que en el futuro estos fenómenos van a continuar existiendo? Sí. Sí, no es Porque es algo en el- natural. muy bien, porque es algo natural, ¿no? Es algo constante en la Tierra, ¿no? Esta teoría del uniformismo decía que los mismos procesos geológicos de la Tierra, como ser la erosión, la sedimentación, el vulcanismo, que es la explosión de los volcanes, han actuado a lo largo de la historia de la Tierra y también van a continuar sucediendo. Entonces, el uniformismo señalaba que intentaba dar una explicación a estos fenómenos extraños, ¿no?, que estábamos viendo. Entonces, el señor Charles Lyell, uno de los geólogos más ilustres de su tiempo, terminó de asentar los principios de esta teoría, de la teoría del uniformismo, en Principios de la Geología, ¿no?, que fue su texto. Les aconsejo que se memoricen el autor y también el libro que él escribió, ¿no? Por ejemplo, esta podría ser tranquilamente una pregunta de su examen, ¿no? Todo lo que pasamos aquí puede entrar en su examen. Al demostrar la certeza de la evolución geológica, de que existían cambios en la Tierra, probó sin duda que la Tierra es mucho más antigua que unos cuantos milenios, que unos cuantos miles de años, y que en realidad era lo bastante antigua la Tierra, lo bastante vieja, para ser un espacio de la evolución orgánica. Entonces, este señor señalaba que la Tierra no tenía cientos ni miles de años, sino que tenía millones de años, ¿no? Y que en esos millones de años se habían dado las diferentes evoluciones, los diferentes cambios en las especies. Este señor que vimos aquí, Charles Lyell, era un amigo también de Charles Darwin, ¿no? Fue su amigo personal, era su pana, ¿no?, de Darwin. Y también tenía una gran influencia en la elaboración de sus conceptos. De esta forma, él apoyó y ayudó a construir el cuerpo teórico, las bases de la teoría que presentó Darwin en su libro El origen de las especies. ¿Cómo se llama el libro de Charles Darwin? ¿Se acuerdan? El origen de las especies. El origen de las especies, muy bien. ¿Y en qué año se publicó ese libro? ¿Alguien se acuerda? 1859. Muy bien. Entonces esos datos lo van a tener a mano y lo van a estudiar, no se olviden. Muy bien, entonces Darwin también va a contribuir, ¿no?, al conocimiento científico con su teoría. Aquí nos dice 2 puntos. Por un lado, presenta un conjunto de pruebas que muestran que la evolución había ocurrido, o sea, que los seres que existen
los seres vivos que existen en la actualidad eran resultado de la evolución. Y punto 2, al mismo tiempo mostró una teoría de la selección natural para mostrar que existe un mecanismo de evolución. Él decía que la selección de las especies se daba de forma natural, que las especies más aptas eran las que evolucionaban, las que continuaban en la Tierra. Entonces vamos a ver un poco de la historia del señor Charles Darwin y cómo llegó a esta conclusión. Nos dice el texto, aunque su entrenamiento de Charles Darwin era de teología, era un estudioso de la religión, Darwin estaba profundamente interesado en la biología, el estudio de los seres vivos, ¿no? De las plantas y animales, y también de la geología, el estudio de la Tierra, ¿no? De los procesos de la Tierra. En la Universidad de Cambridge hizo una buena amistad con su profesor, el señor Henslow, quien era un naturalista. Gracias a él, y poco después de completar sus estudios, a los 22 años, Darwin fue nombrado naturalista en el navío, en el barco Beagle, cuyo viaje de 5 años alrededor del mundo estaba proyectado para completar los mapas del océano, ¿no? Encomendados por la Armada Inglesa. Darwin estudió los animales, vegetales y terrenos de los litorales Atlántico y Pacífico de América del Sur, donde acumuló colecciones y notas. Entonces, si nos remitimos un poco a la historia, este señor Darwin aprovechó ese viaje en barco a sus 22 años, ¿no? Y se dedicó a viajar por el mundo. Empezó a ver animales, vegetales, terrenos, y gracias a esas observaciones que él vio y las diferentes especies y plantas, él empezaba a tener las bases para su teoría de la evolución. El barco se dirigió después a las Islas Galápagos, ¿no? Esto queda en el Ecuador. Ahí es donde Darwin se sintió fascinado por las tortugas gigantes y los pinzones que vivían en las islas. Los pinzones son unas pequeñas aves como golondrinas, ¿no? Y se van a convertir en un elemento central más adelante de su teoría de la evolución. Al meditar, al pensar Darwin sobre sus observaciones, sobre todas las especies que conocía, él empezó a rechazar la teoría de la creación especial. Esta teoría decía que todos habíamos sido creados como somos y que no se daba el cambio, que no existía una evolución en el tiempo, ¿no? Sin embargo, él veía que habían diferentes tipos de animales, diferentes tipos de monos, diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de aves, y él como que sospechaba que todos los seres vivos en algún momento habían evolucionado, habían cambiado, ¿no es cierto? Entonces él va a buscar una explicación para estas observaciones. Entonces este señor Charles Darwin va a escribir en su diario una idea de la selección natural, ¿no? Esta idea de la selección natural surge después de que regrese a Inglaterra en 1836, pero es después de 20 años recién que ordena los numerosos datos acumulados y recién publica su obra El origen de las especies. Entonces este señor en sus viajes acumuló información y tardó unos 20 años en elaborar su teoría, ¿no? Imagínense el trabajo que se dio el señor Charles Darwin para poder construir su obra, ¿no? Su obra cúspide. En el año 1858 recibió un manuscrito del señor Alfred Russel Wallace, que era un joven naturalista, era similar a él, ¿no? Que estudiaba también estudiaba la biología, los animales y las plantas, y en ese momento estaba estudiando la distribución de plantas y animales en la India y la península malaya. Y me preguntan por qué es importante este señor. Pues este señor había llegado a la misma conclusión que Darwin, ¿no? Pero no conocía a los estudios ni lo que Darwin había escrito. Nos dice en texto:
En su obra, Wallace había llegado sin conocer la obra darwiniana, pero inspirado lo mismo que Darwin por el Tratado de Malthus sobre el crecimiento de la población y la necesaria lucha por la existencia. Entonces, ambos, Darwin y Wallace, presentan en conjunto un informe sobre su teoría ¿a dónde? A la Sociedad Linneo de Londres. Y después del año siguiente, Darwin publica su obra monumental, que es El origen de la especie. Entonces, este señor es importante, Alfred Russel Wallace, porque llegó a la misma conclusión que Darwin, pero no tuvo tanta relevancia como Darwin, ¿no? Digamos que fue dejado de lado, pero llegó a las mismas conclusiones que él. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, tal vez? Profe, una pregunta, disculpe. Sí, ¿Podría repetir nuevamente el concepto del uniformismo, por favor? claro. Aquí está. Nos señala el texto que hubo 3 ingleses a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX que van a crear la geología moderna. ¿Qué es la geología moderna? Es el estudio de la Tierra, ¿no? Uno de estos ingleses va a ser el señor James Hutton o James Hutton, quien en 1785 va a construir, va a elaborar el concepto del uniformismo, ¿no? Nos dice el texto en este sentido que las fuerzas geológicas obraron en el pasado lo mismo que obran al presente. Quiere decir que algunos procesos naturales en la Tierra, como la erosión, la sedimentación, el vulcanismo o la erosión, la expulsión de lava de los volcanes, los movimientos telúricos, son los mismos que han sucedido durante toda la historia de la Tierra. O sea, señala que diferentes fenómenos han sucedido con anterioridad en la Tierra y van a seguir sucediendo. Entonces, esto nos señala que el presente es la clave para comprender el pasado, ¿no? De la Tierra. Entonces, si queremos entender por qué existe una montaña en tal lugar, tenemos que estudiar si tal vez existió movimiento telúrico o una separación de la Tierra como existe hoy en día, qué movimientos de la Tierra existen hoy en día que puede ayudarnos a comprender, por ejemplo, un valle, por ejemplo, una montaña, por ejemplo, una playa, ¿no? Una península. Entonces, este concepto del uniformismo, de que procesos naturales actúan hoy en la Tierra como actuaron en el presente, era algo nuevo en ese tiempo, ¿no? Hoy en día nosotros ya conocemos que con anterioridad hubo terremotos, hubo movimientos de tierra, hubo inundaciones, que se extinguieron los dinosaurios, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo el concepto de que algunas fuerzas geológicas que suceden hoy en día sucedían antes era algo nuevo para ellos. No sé si me expliqué bien. Sí, profe. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Profe, ¿y Sí. todos estos se encontraron, o sea, se juntaron para hacer la teoría o estuvieron de acuerdo o cómo? Eso no entiendo. Sobre la teoría de, ¿sobre cuál teoría? De Darwin que hizo durante 20 años y el otro que es Alfred, se juntaron los dos para confirmar nuevamente. Exactamente. Aquí vamos a ver, aquí está.
Este señor Darwin, después de su viaje en el barco, en el navío, regresa a Inglaterra, ¿no? En 1836. Y él se pone a acumular datos, a estudiar, a eh, un poco tratar de formar su teoría con evidencias, con pruebas, ¿no? Y en ese periodo tarda unos 20 años aproximadamente. Dentro de esos 20 años conoce también al señor Alfred Russel Wallace a través de una carta, ¿no? Y este señor también le cuenta sus ideas acerca de la evolución y son muy similares a las de Darwin y podemos decir que llegó a la misma conclusión de otra forma. Mientras que Darwin viajó en su navío, llegó a las Islas Galápagos y también viajó por América del Sur y por otros países, este señor Alfred Russel Wallace estaba estudiando las plantas y los animales en la India y también en la península malaya. Entonces, ambos eran naturalistas, ambos estudiaban los procesos de la naturaleza, ambos eran biólogos y ambos llegaron a la misma conclusión casi al mismo tiempo. Y Entonces, el otro señor, Charles Lyell, el otro señor, aquí está, este señor Charles Lyell era un geólogo, estudiaba la Tierra, ¿no? Estudiaba los procesos de la Tierra. Este señor va a apoyar esa teoría del uniformismo y va a construir su texto que es Principios de la Geología, que va a ser publicada en 1983. Entonces, este señor va a demostrar que hubieron cambios en la Tierra, ¿no? Que hubo una evolución geológica en la Tierra. Y también va a mostrar que la Tierra es muy, muy antigua, que la Tierra tiene millones de años, ¿no? Y que como tiene millones de años, se dio ese espacio para que las especies evolucionen. Por ejemplo, les puedo hacer la pregunta, ¿será que si tengo un pino, como el que vimos al principio del video, un pino de clima frío, y lo llevo a un clima cálido, ¿será que se adapta en unos días ese pino? ¿Será que evoluciona en unos días? y, No. pero en un mes, En un mes se evoluciona ese pino para poder volverse de clima cálido. A ver, No sería posible en un mes. Tendría que pasar bastante tiempo para que una planta se adapte al clima, así como las personas. No podemos estar, en unos días nos podemos adaptar. Lo mismo pasa con los animales, tanto como las plantas. Tendría que pasar bastante tiempo, así como pasó con los animales anteriormente, como los galápagos y todos esos animales, que pasaron millones de años, que evolucionaron y se adaptaron. Exactamente. Por ejemplo, el pino de aquí del clima frío, si lo llevo a un clima caliente, lo más probable es que no sobreviva, que va a morir. De la misma forma, si este pino de clima caliente le llevo un clima frío, no va a sobrevivir, va a morir la planta, ¿no? Se va a secar y va a morir. Esto es importante, por eso es importante la teoría aquí del señor Lyell, la teoría del uniformismo y también su texto Principios de la Geología, porque nos señala que la Tierra es mucho más antigua que unos cuantos milenios. La Tierra tiene millones de años, ¿no es cierto? No tiene 1000 años ni 2000 años, tiene millones de años. Y gracias a esos millones de años es que las especies han tenido tiempo para poder cambiar, para poder cambiar sus fenotipos, para poder tener mutaciones y adaptarse, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante, va a ser una de las investigaciones que va a apoyar la teoría de Darwin, de que la evolución se dio con millones de años, que no se dio de un día para el otro, como ese pino, ¿no? Por eso es importante este señor Charles Lyell, el geólogo de ese tiempo. No sé si me logro hacer entender, si me entienden mejor. Sí, pero su nombre es Sir Charles Lyell o Sir solo de señor.
El tema es que el Sir es un título que le da las autoridades en Gran Bretaña, en Inglaterra, ¿no? Su nombre era Charles Lyell, ¿no? Pero a algunas personas sobresalientes en este país, en esta nación, se les da el título de Sir, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta, tal vez? Como se dan cuenta, todo está conectado, ¿no? Sí, Oriana Durán. Dicen, la teoría de la evolución está respaldado científicamente y si es así, ¿por qué los monitos que ahora conocemos no se convierten en humanos? Muy bien, una pregunta interesante. La teoría de la evolución ahora en este momento es científicamente aceptada. Hay diferentes pruebas de que diferentes especies han evolucionado para poder adaptarse mejor. Y sobre la pregunta de los monitos, ¿por qué ellos evolucionaron y por qué no son humanos como nosotros? Creo que por ahí va la pregunta. Es porque esos monos no tuvieron la necesidad de evolucionar. Ese tema de la evolución del hombre es bastante amplio, pero hay un consenso general de que nosotros éramos monos, somos de la familia de los homínidos, ¿no? Según esta teoría, y se dice que el hombre descendió del árbol, perdón, el mono descendió del árbol y que empezó a caminar por la tierra y poco a poco empezó a buscar proteínas, carne, ¿no? Que en algún momento consumió carne y que a partir de él, la ingesta de proteínas y de otros alimentos empezó a evolucionar. Empezó a caminar erguido, empezó a tener otras características físicas, se redujo la cantidad de pelo, de cabello que tenían, etcétera. Entonces, esos monos no han tenido esa necesidad de evolucionar, a diferencia de nosotros, ¿no? Que hemos tenido otras condiciones, otras características. Muy bien. ¿Alguna última duda? Creo que no, entonces continuamos. Vamos con el punto número 4, ¿no? La teoría de Darwin-Wallace de la selección natural. Entonces, la explicación propuesta por Darwin y Wallace, que es el señor que hemos visto hace tiempo, respecto a la forma en que ocurre la evolución, se puede resumir de la siguiente forma. Por un lado, punto número 1, la posibilidad de variación. Nos señala, es característica de todas las especies de animales y plantas, esta posibilidad, esta característica de variación. Darwin y Wallace decían que la variación era una de las propiedades innatas de los seres vivos. O sea que todos los seres vivos pueden cambiar, ¿no? Pueden variar con el tiempo. Hoy en día sabemos distinguir las variaciones heredadas de las no heredadas. Solo las primeras producidas por mutaciones son importantes en la evolución, nos dice el texto. Entonces, todos los seres vivos tienen esta capacidad de cambiar, ¿no? De adaptarse, de variar. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, esta característica. Otro punto es el número 2. Nos dice, de cualquier especie nacen más individuos de los que pueden obtener su alimento y sobrevivir. Esto quiere decir que en todas las especies nacen muchos individuos y sin embargo no existe el alimento ni el espacio suficiente para que puedan sobrevivir. Entonces hay una lucha, ¿no? Por el alimento, por el espacio. Sin embargo, como el número de individuos de cada especie sigue más o menos constante bajo condiciones naturales, debe deducirse que perece, que muere un porcentaje de la descendencia en cada generación. Nos dice, si la descendencia de una especie prospera en su totalidad y sucesivamente se reprodujera, pronto avasallaría cualquier otra especie sobre la Tierra. Les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si el día de mañana los gatos deciden no cazar ratones o no cazar ratas? ¿Qué pasaría? Se mueren.
porque no van a alimentarse bien. Los ratones se multiplican. Van a haber mucha una sobrepoblación de ratas. Sobrepoblación de ratas, me dicen por ahí. Muy bien, Benjamín, sí. Reaparición de la peste bubónica. Aparición de la peste bubónica. Muy bien. Lo que sucedería es que habría una sobrepoblación de ratas, ¿no es cierto? Y si existe una sobrepoblación de ratas, eso va a traer problemas en el ecosistema, ¿no? Entonces, según esta teoría, como nos explica aquí, si la descendencia de una especie prospera sin que se reduzca, sin que fallezcan, sin que mueran un porcentaje de la descendencia, pronto esa especie va a avasallar cualquier otra especie sobre la Tierra. Entonces nos señala que la caza de ratones, la caza de saltamontes, la caza de diferentes especies es parte del equilibrio natural, ¿no? A eso se refiere este punto. El punto número 3 nos dice: está sentado que nacen más sujetos de los que pueden sobrevivir. Entonces tiene que declararse una lucha por la existencia, una competencia en busca de espacio y de alimento. Esta lucha, nos dice, es directa, sin cuartel, sin descanso, o también a veces indirecta, aunque también real, como la de los animales y vegetales para sobrevivir ante condiciones de falta de agua o de bajas temperaturas u a otras condiciones desfavorables del medio ambiente. Aquí vemos, por ejemplo, un gato cazando un ave. Si no existiera eso, tal vez existiría una sobrepoblación de aves. Y también vemos a un león cazando a un venado. Si el león no cazara a venados, lo más probable es que existiría una sobrepoblación de venados, ¿no? Entonces, esto es el punto 3. Nacen más sujetos de los que pueden sobrevivir. Por eso se da una lucha por la existencia, una competencia en busca de espacio y de alimento. El punto número 4 nos señala aquellas variaciones que capacitan mejor a un organismo para sobrevivir en un ambiente dado, favorecerán a sus poseedores sobre otros organismos menos adaptados. Las ideas de lucha por la supervivencia y supervivencia del más apto son la esencia de la teoría de la selección natural de Darwin y Wallace. Entonces les pido que subrayen aquí, por favor, lucha por la supervivencia y supervivencia del más apto. Escríbanlo en su cuaderno porque son ideas importantes. Son cosas que pueden salir en su examen, ¿no? Entonces, cuando alguien les pregunte cuál es la esencia de la teoría de la selección natural, ustedes van a decir la lucha por la supervivencia y la supervivencia del más apto. Aquí hay algunas imágenes de jirafas, ¿no? Los que conocen a las jirafas, los que han visto seguramente videos, fotos, conocen que las jirafas tienen un cuello largo, ¿no es cierto? ¿Y por qué creen que la jirafa tiene su cuello largo? ¿Por qué creen que evolucionó de esa forma? Para conseguir su alimento, por ejemplo. Para mejorar su calidad de vida al conseguir más alimentos frescos. Muy bien, para poder conseguir alimento fresco, ¿no? Y si la jirafa tuviera un cuello chiquitito, ¿será que podría conseguir alimento tan fácil como lo puede hacer? No, sería más complicado conseguir su alimento. No, porque se le complicaría. Sería muy complicado, ¿no? Conseguir alimento. Entonces la jirafa ha evolucionado para poder conseguir alimentos, ¿no? Ha evolucionado por una necesidad para adaptarse al medio, ¿no? Y así como la jirafa, hay diferentes especies que han cambiado para poder sobrevivir en un medio ambiente determinado. Por ejemplo, aquí también tenemos a las cebras, ¿no? Para los que se preguntaban por qué las cebras tienen rayas blancas y negras, por qué tienen esa variación, aquí vemos la explicación. Las cebras tienen rayas
principalmente para defenderse de los insectos, como los tábanos, que se confunden con su patrón de rayas blancas y negras, ¿no? Y también sirve para camuflarse de depredadores en manadas. Aquí vemos un conjunto de cebras unidas y tenemos cierta dificultad para poder ubicarlas a todas, ¿no? Sin embargo, un depredador puede ser que tenga mayor dificultad para poder cazarlas, ¿no? No tiene una visión como la del ser humano. Entonces, eso le da una ventaja a la cebra. La cebra es más difícil de cazar y también puede defenderse mejor de los insectos. Ese es otro cambio evolutivo que tuvo la cebra, ¿no? Para adaptarse a su medio natural, a la sabana africana. ¿Hasta aquí alguna pregunta tal vez? Sí, Carlos Pereira. Profe, ¿qué llegaría a pasar en el mundo si los mosquitos desaparecieran? Interesante pregunta. Si los mosquitos desaparecieran, pues habría muchos tipos de seres que podrían desaparecer o se verían en riesgo. Por ejemplo, los sapos podrían sufrir una hambruna. Algunos tipos de animales que cazan a estos mosquitos. Algunos tipos tal vez de insectos podrían verse con más espacio para poder desarrollarse. Entonces, aunque sean molestos, los mosquitos son necesarios en el medio ambiente, no son esenciales, cumplen una función. En el caso de los camaleones, ¿cómo se llegó a esa característica de la evolución de llegar a cambiar de colores? Bueno, los camaleones tienen esa capacidad de camuflarse, ¿no es cierto? Los camaleones tienen diferentes depredadores en su medio natural. Y una de las características de muchos insectos, animales, es el de camuflarse, ¿no? Entonces ellos adaptaron esa característica para poder sobrevivir. El camaleón es uno de muchos que puede camuflarse. Existe también un insecto. Antonio, ¿puede apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Existe también un insecto que se llama que se camufla como una hoja de árbol, ¿no es cierto? Que parece una hoja de árbol, no me acuerdo el nombre. No No sé sé, si es un palito. ¿Cómo? La Que mantis. si parece un palo, ¿no? Hay otros que parecen unos palingos que se ocultan ahí. Exactamente, como un palito. La mantis me dicen por ahí. No sé el nombre exacto del animal, pero se camufla como una hoja, ¿no? Entonces es una capacidad adaptativa que tiene, ¿no? Una capacidad evolutiva. Muy bien. Entonces continuamos. Romy, Vilca, dime. Profe, una pregunta, disculpe. De esto que estamos hablando, que es la teoría de la selección natural, esta teoría fue dada por Darwin y Wallace. En esa parte me chipé cómo es que comenzamos a hablar del tema. Claro. Vamos a ir un poco más atrás. Esta teoría de la selección natural es la teoría de Darwin-Wallace, ¿no? Así se llama teoría de Darwin-Wallace. Y esta teoría se puede resumir en los puntos que hemos visto, ¿no? La posibilidad de variación, que todos los seres vivos pueden variar. El punto 2, que siempre en cualquier especie nacen más individuos de los que pueden obtener su alimento y sobrevivir. Entonces, que la desaparición de una parte de la especie es algo normal, ¿no? Que también nacen más sujetos de los que pueden sobrevivir. Y el punto número 4, que algunas variaciones capacitan a un organismo para sobrevivir mejor en un medio ambiente dado, ¿no? Y esto favorece a los poseedores sobre otros organismos menos adaptados. Por ejemplo, la jirafa tiene una adaptación muy específica, su cuello largo, y puede comer los árboles de las plantas de manera muy fácil, ¿no?
Esto le da ventaja sobre otros animales que tienen dificultad para comer, para conseguir alimento. Entonces, esta adaptación le ha dado una ventaja para sobrevivir. Y hasta aquí llegamos. Entonces, continuamos con el siguiente punto. El punto número 5 nos dice que los individuos que sobreviven originan la siguiente generación. Solamente los individuos que sobreviven pueden pasar sus genes a la siguiente generación. Los individuos que no logran sobrevivir desaparecen, ¿no? Y esos cambios, esas mutaciones desaparecen con ellos. De esta forma se transmiten las variaciones afortunadas, ¿no? Las variaciones que dan mayor ventaja a la siguiente generación y así a la siguiente y a la siguiente. Entonces esto es un proceso natural, nos dice la teoría Darwin-Wallace. Este proceso, nos dice, tendería a proporcionar a sucesivas generaciones de organismos mejores adaptaciones a su medio ambiente. En realidad, nos dice, al cambiar el medio ambiente, habrían otras adaptaciones. La operación de la selección natural durante muchos años podría conducir finalmente a la aparición de descendientes muy diferentes de sus antecesores, bastante diferentes para ser reconocidos como una especie diferente de animal o de planta. Y aquí vemos diferentes tipos de monos, ¿no es cierto? Algunos monos tienen mucho pelo, como en la parte de abajo, y los dos de la parte de arriba tienen poco pelo, ¿no es cierto? Poco pelaje. Hay uno que es de color blanco, que está en el medio, y hay otro que es más oscuro, que está a la derecha en la parte superior. Hay otros que son más pequeños y hay otros que son más grandes. Sin embargo, todos son monos, ¿no? Todos comparten una misma familia, un mismo antecesor. ¿Y por qué será que han variado estos tipos de monos? ¿Por qué será que se ven tan diferentes todos? Por su adaptación, adaptación. Ahí me dice Para la su adaptación en el medio ambiente. Muy bien, Lidia. Diana, dígame. Por el cambio climático que se ha dado con el tiempo. En ese tiempo todavía no había un debate sobre el cambio climático y no habían los efectos. Sería principalmente por la adaptación, ¿no? Por la evolución. Porque ha habido mutaciones en el pasado que han permitido que ciertas especies cambien, ¿no? Y esas mutaciones han dado resultado a los monos que tenemos, que conocemos hoy en día. Nos dice el texto también, ciertos miembros de la población con un grupo de variaciones podrían adaptarse a cambios ambientales en una forma, mientras que otros miembros con un conjunto diferente de variaciones podrían adaptarse de otro modo. Entonces aquí vemos algunos monos y también estamos nosotros al lado, ¿no? Los humanos, ¿no? Vemos diferentes monos y los humanos. Y vemos que arriba dice hominoidea, ¿no? O la familia superior, ¿no? Y aquí conocemos que nosotros como seres humanos estamos clasificados dentro de la familia de los homínidos, ¿no? Que nosotros, según la teoría evolucionista, descendemos también de los monos. Sin embargo, nosotros tuvimos otras variaciones, otras mutaciones, otras adaptaciones que nos permitieron evolucionar a quienes somos ahora. Sin embargo, compartimos la familia de los homínidos y somos parientes de los chimpancés, de los gorilas, del orangután y también del mono gibón, ¿no? Muy bien. Así también nos dice el texto, 2 o más especies de organismos pueden surgir de un solo grupo ancestral. Darwin y Wallace reconocieron que los animales y las plantas pueden exhibir variaciones que no son una ventaja ni un inconveniente para ellos en su supervivencia en un medio ambiente dado. Estas variaciones no serían afectadas directamente por la selección natural y su transmisión a generaciones sucesivas se regirá por la casualidad.
Esto quiere decir que hay algunas especies que tienen algunas variaciones que no son necesariamente adaptativas, sino que son al azar, ¿no? Hay algunas variaciones que son al azar. No todo es adaptativo. Sin embargo, esto no influye, ¿no? No influye en la teoría evolucionista. Aquí hay otro ejemplo de de plantas que tienen una misma raíz, ¿no es cierto? En este caso tenemos la familia Asteraceae, ¿no? O las Asteraceas. ¿Y qué tenemos en este tipo de familia de plantas? Tenemos a la lechuga, tenemos al girasol, tenemos a la manzanilla, al diente de león, al crisantemo y a la caléndula. ¿Será que una lechuga sirve para lo mismo que un girasol? No. 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 ¿Será que una manzanilla sirve para lo mismo que un diente de león? Tampoco. Tampoco. ¿Será que una lechuga puede vivir en un mismo ambiente que un girasol? No. No, no es cierto. La lechuga necesita agua, necesita otras condiciones y el girasol necesita mucho sol. Entonces, nos dice el texto, la teoría darwiniana de Darwin de la selección natural se presentó de un modo tan racional, tan bien argumentada, que muchos biólogos se inclinaron a su favor. Una de las primeras objeciones fue que no explicaba la aparición de muchas estructuras al parecer inútiles en un organismo. Esta teoría presentada en su tiempo va a ser aceptada por los biólogos porque está muy bien escrita, muy bien redactada. El señor Darwin se tomó unos 20 años para poder lanzarla y esto va a transformar lo que es las diferentes disciplinas, ¿no? Porque todo el mundo va a empezar a conocer la teoría de la evolución. Una de sus críticas es que hay algunas estructuras que pueden ser inútiles, ¿no? Que no tienen una funcionalidad clara, una funcionalidad específica. Por ejemplo, hay un tipo de ciervo que tiene un ornamento, un cuerno, que crece de tal manera que con el paso del tiempo llega a morir, porque su cuerno crece de tal forma que atraviesa su cabeza. Por ejemplo, esa es una mutación que fue al azar y que no tiene una utilidad en sí misma, ¿no? Como les comenté, hay algunas mutaciones que no nacen directamente de la adaptación, sino del azar. Nos dice el texto, muchas de las diferencias entre las especies no parecen tener importancia para la supervivencia y en realidad dependen de efectos circunstanciales, de genes cuya acción fisiológica carece de valor en cuanto a supervivencia. Puede haber aún otras diferencias reguladas por genes ligados íntimamente en el cromosoma, con otros que sí son importantes para la supervivencia. Entonces, como vimos, una de las características de los seres vivos es que todos tienen células, ¿no? Dentro de estas células están los cromosomas o la información genética y dentro de estas cromosomas permiten construir los genes o el ADN, ¿no? Este texto nos dice que la mayoría de los cambios sí son esenciales para la supervivencia. Sin embargo, hay algunos que son al azar. Entonces nos dice, los conceptos de lucha por la supervivencia y supervivencia del más apto fueron conceptos claves en la teoría de la selección natural ¿de quién? De Darwin Wallace. Sin embargo, los biólogos han llegado a comprender que la lucha física entre animales por la supervivencia o la competencia entre plantas por el espacio, el sol o el agua es probablemente menos importante como una fuerza evolutiva de lo que Darwin habría imaginado. Esto señala que hay una lucha muy importante y silenciosa que se da todos los días, que es la lucha por la supervivencia y la supervivencia del más apto. Aunque algunas especies evolucionan para poder sobrevivir
por ejemplo, las cebras con esa evolución para dificultar su caza. Y los principales cambios se dan para adaptarse al medio ambiente. O sea, el medio ambiente tiene un peso más grande que la caza de animales o que la lucha entre las especies. Aquí nos habla también de una competencia entre plantas por el espacio. ¿Será que algunas plantas, algunos árboles tienen depredadores? Sí, sí tienen depredadores. ¿Qué depredadores puede tener una planta? Los insectos, Los conejos, también. todos los roedores, animales herbívoros. Los insectos, los conejos, los animales herbívoros. Hay una planta que crece alrededor de un árbol y poco a poco va matándola. ¿Qué se llama esa planta? ¿Hierba? ¿No es el Vibosi? El Vibosi, hierba, me dicen, también se conoce como enredadera, ¿no es cierto? Que Sí, va también matando poco a poco a la planta, ¿no es cierto? Entonces, también algunas plantas van a luchar por este espacio, por el sol o por el agua. También muchas plantas pueden hacer que otras plantas desaparezcan, ¿no? Si ponemos una planta grande frente a una planta que está creciendo, ¿será que esa planta va a absorber la mayoría de agua, de sol, de espacio de esa pequeña planta? no. Imagínense que al lado de un togorochi pongo un pequeño retoño. ¿Será que va a poder crecer ese pequeño retoño? No. No, porque el árbol grande lo va a tapar y no va a dejar que le dé la luz solar y se va a quedar así pequeño. Va a Muy bien. absorber el agua que tiene, la humedad. Nutrientes. Va a absorber el agua, va a absorber los nutrientes, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de lucha por la supervivencia y supervivencia del más apto, ¿no? Entonces, esto se da entre animales, entre plantas, entre insectos también se da algunos conflictos, se pelean entre las abejas, entre las hormigas. Hay diversos ejemplos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entendió en general la teoría de Charles Darwin? No se olviden estos dos conceptos, lucha por la supervivencia y supervivencia del más apto. Son importantes, son esenciales. Dicen qué pasa con los animales de ahora por el calentamiento global, se están extinguiendo. O sea, son animales que no son aptos para la evolución. Muy buena pregunta. Hay algunos animales que se ven amenazados por el cambio climático, ¿no? Entre ellos tenemos al oso polar. El oso polar, por ejemplo, cada vez se ve reducido en su hábitat y cada vez tiene mayores dificultades para poder cazar, ¿no? Entonces hay muchos osos polares que eh, están pasando por un momento muy difícil a la hora de poder sobrevivir. Y hay una reducción incluso en la población de osos polares, ¿no? Hay muchos estudios sobre ello. Los pandas creo que están en peligro de extinción. Sí, había algunos pandas antes amenazados, pero actualmente se tienen muchos pandas en reserva, ¿no? Y se ha introducido a muchos en ambientes naturales. Entonces se puede decir que el panda ya no está en peligro de extinción, a diferencia de otros. Sí, Romy Vilca. Profe, una pregunta, disculpe. ¿Podría volver a explicar la parte de los homínidos, donde dice que son nuestra familia? Por favor. Claro. Nos dice el texto aquí, ¿no? Ciertos miembros de la población con un grupo de variaciones
podrían adaptarse a cambios ambientales en una forma, mientras que otros miembros con un conjunto diferente de variaciones podrían adaptarse de otro modo. Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro donde nos señala a la familia de los homínidos, ¿no? Aquí vemos diferentes seres vivos, ¿no? Aquí vemos un mono de gibón, un orangután, un gorila, un chimpancé y también estamos nosotros, los humanos, ¿no? Muchos se preguntan, ¿qué hace el humano al lado del chimpancé? Lo cierto es que, según la teoría de la evolución, nosotros pertenecemos a la familia de los homínidos. Nosotros somos resultado también, junto con el chimpancé, el gorila y el orangután y el mono de gibón, de cambios, de transformaciones, de evolución. Entonces, tal vez para algunos suene un poco raro, ¿no?, que estemos al lado del mono, pero somos mamíferos y compartimos características similares con estos animales. Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente punto. Entramos al punto número 5, modernización de la hipótesis de Darwin-Wallace. La evolución de un tipo dado de organismo ocurre en el transcurso de muchas generaciones, subrayado, durante las cuales los individuos nacen y mueren, pero la población tiene cierta continuidad. En consecuencia, la unidad en evolución no es el individuo, sino una población de individuos. ¿Qué nos dice esto? Que el cambio no sucede de un día al otro, sino sucede en el transcurso de muchas generaciones. Y lo que cambia no es una unidad, no es un miembro de la especie, sino es la especie o la población de individuos en general. Aquí vemos, por ejemplo, la evolución del caballo, ¿no? ¿Cómo es la evolución del caballo? Nos dice, el caballo fue adaptando su cuerpo en un principio parecido al de un perro y fortaleciendo sus patas para evitar a sus depredadores. Entonces vemos aquí una especie, Eohippus, hace 50 millones de años. Luego vemos a otra especie, el Mesohippus, hace 28 millones de años. Luego vemos al Merychippus, hace 20 millones de años. Luego al Pliohippus, hace 5 millones de años. Y tenemos al caballo actual, ¿no? Equus, que en el periodo Pleistoceno, hace 1,8 millones de años, ya existía el caballo como lo conocemos. Entonces, por eso es importante la teoría del uniformismo, ¿no? Y en los estudios de los anteriores teóricos que vimos, porque señalan que en millones de años se dio esta evolución de las especies, ¿no? Porque muchos en ese tiempo decían, no puede haber una evolución de las especies si solamente pasan 10 años, si solamente pasan 100 años, si solo pasan unos miles de años. Tendrían que haber evolucionado todas las especies, decían, ¿no? Y los otros teóricos van a decir que la Tierra tiene millones de años y que los cambios de las especies se han dado en millones de años. Nos dice aquí el texto, el conjunto de individuos similares que viven en una zona limitada, en una zona circunscrita, y se cruzan entre sí y reciben el nombre de deme o población genética. Este deme es un concepto que habla de algunas especies que están en un lugar limitado, que no se cruzan con otras especies, ¿no? Que no tienen cambios significativos en la continuidad del tiempo. Por ejemplo de demes, tenemos ranas en un estanque. En un estanque se reproducen entre sí las ranas y no hay evoluciones significativas, no hay cambios significativos. También otro ejemplo podría ser una familia de monos en una zona aislada, en un bosque, ¿no? Que se reproducen entre sí. Y cómo se reproducen entre sí, no existen cambios significativos, cambios importantes.
Nos dice el texto, los límites territoriales del DM pueden ser vagos y difíciles de definir, y el número de individuos que lo constituyen cambian ampliamente con el tiempo, nos dice. El DM se superpone en más o menos extensión con otros vecinos. La unidad inmediata más grande de la población en la naturaleza es la especie compuesta de una serie de DMs. DMs son, para ponerlo en otras palabras, un conjunto de individuos de una especie que viven separados, aislados de otros, ¿no? Puede ser en un estanque, puede ser en un bosque, puede ser en una isla también. Hay muchas especies que viven aisladas, solamente en islas. Y estos son algunos ejemplos de DMs, ¿no? ¿Podría repetir lo que dijo, por favor? Es que se me fue el internet. Claro que sí. Nos dice el texto, los límites del DM pueden ser muy vagos y difíciles de definir, y el número de individuos que lo constituyen cambia con el pasar del tiempo. Por ejemplo, tenemos aquí el estanque, que es un DM, ¿no? Es donde las ranas se reproducen entre sí, y como se reproducen entre sí no hay cambio significativo. No hay una rana que traiga una mutación, un cambio significativo que genere una transformación o una mutación en futuras ranas, por poner un ejemplo. El DM se superpone en más o menos extensión con otros vecinos. La unidad inmediata más grande de población en la naturaleza es la especie, compuesta de una serie de DMs. Arriba de los DMs están la especie. Entonces, un conjunto de DMs puede lograr construir una misma especie. Eso es lo que nos dice el texto. Aquí quisiera señalarles, ponerles algo interesante de una teoría o el equilibrio Hardy-Weinberg, ¿no? Este es un principio fundamental de la genética de poblaciones que describe una situación, en teoría, donde las frecuencias genéticas de una población se mantienen constantes a lo largo de las generaciones, lo que significa que no hay evolución o no hay cambio. Entonces, esto es interesante porque si bien en general todas las especies están en constante evolución, hay algunas condiciones en donde las especies no evolucionan. Y esta es parte de la teoría o el equilibrio Hardy-Weinberg, ¿no? Esto también lo pueden anotar. Esto es importante para su evaluación, para su conocimiento de ustedes. En ese sentido, nos dice el texto, las frecuencias relativas de los genes en una población permanecerán constantes. No habrá cambios en los genes, ¿no? No habrá cambios genéticos en una generación a la siguiente bajo las siguientes condiciones. Entonces, bajo estas condiciones no va a haber cambios de una generación a la siguiente. Primero, si la población es grande, ¿no? Segundo, si no hay selección en favor o en contra de un gen o alelo específico, es decir, si el apareamiento ocurre al azar. 3, si no ocurren mutaciones. 4, si no hay inmigración, si no entran nuevos individuos de otra especie, o inmigración, o salen individuos de esa especie a otro medio ambiente. Esta teoría señala que bajo estas condiciones no va a haber un cambio de una generación a la otra. Nos dice, el efecto del principio Hardy-Weinberg será mantener una frecuencia dada de genes en una población. Entonces, no absolutamente todos los seres vivos evolucionan, sino que bajo estas condiciones, según la teoría, algunas especies no van a cambiar, no van a tener mutaciones, no van a tener diferencias. Oriana, ¿podría silenciar su micrófono, por favor? Gracias.
Entonces, por otro lado, nos dice, la característica esencial del proceso de evolución es un cambio gradual en las frecuencias de genes. Como hemos visto, el cambio de una especie a otra es poco a poco, es con el pasar del tiempo, y se da ¿en dónde? Se da en los genes, ¿no? Se da en los cromosomas. Cuando es trastornado este equilibrio Harding-Weinberg, lo que hemos visto antes, por mutaciones, por reproducción, no al azar, o porque la población es pequeña, de modo que la frecuencia de genes en sucesivas generaciones será determinada por hechos fortuitos. Entonces, nos dice aquí que la característica esencial de la evolución es un cambio en los genes. Y cuando se rompe el equilibrio que hemos visto, aquí, si se rompe una de estas condiciones, va a haber una mutación, va a haber un cambio en los genes, ¿no? Y las futuras generaciones van a tener cambios. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen del señor Charles Darwin y los pinzones, o estas aves que podemos ver aquí. Este es un tema muy importante, muy interesante de Darwin y que va a apoyar su teoría de la evolución. Este señor va a Galápagos y va a ver que en estas islas hay diferentes climas, ¿no? Y existen estos tipos de pinzones, pero que tienen algunos cambios en su pico. Va a ver que algunos tienen un pico más grueso y otros van a tener un pico más delgado. Y él va a estudiarlos, va a mirarlos, su comportamiento, y va a obtener una conclusión de por qué son diferentes. Él va a señalar que los pinzones que tienen los picos más gruesos son los que buscan semilla, los que necesitan fuerza para quebrar las semillas y poder alimentarse. Y los pinzones que tienen los picos más pequeños van a vivir de frutas o de la flora, ¿no? Entonces, esto va a alimentar su teoría de la evolución. Va a decir, estos pinzones todos son familiares, son muy similares, sin embargo, tienen cambios evolutivos, tienen cambios en la evolución, tienen cambios para adaptarse a su medio ambiente. Entonces, esto va a ser una de las bases de la teoría del señor Darwin. ¿Hasta aquí alguna pregunta por si acaso? ¿Alguna duda tal vez? Profe, ¿puede volver a compartir donde habla de Hardy? Cuando recién comienza a hablar de él, por favor. Claro. Si no me equivoco, es aquí. Este principio de Harding-Weinberg nos señala que bajo esta teoría, las frecuencias genéticas de la población o los genes de la población se mantienen constantes a lo largo de las generaciones, lo que significa que no hay evolución, no hay cambio. Para que se dé esta situación donde no hay evolución, donde los genes no cambian, se tienen que cumplir estas condiciones que hemos visto aquí. Número 1, la población tiene que ser grande. Número 2, no tiene que haber selección a favor o en contra de un gen o una característica física específica, es decir, el apareamiento ocurre al azar dentro de ese espacio. 3, si no ocurren mutaciones de la especie. 4, si no hay inmigración o emigración de individuos en la población. Si se cumplen estas características, nos dice la teoría de los señores Hardy y Weinberg, que no va a haber mutaciones, no va a haber cambios en la siguiente generación. Muy bien. Nos dice el texto. Los demes y especies observables en la naturaleza suelen conservarse invariables durante siglos o generaciones, nos dice. Lo cual significa que no se han producido cambios en la constitución genética de los demes ni alteraciones en los factores del medio que determinan la supervivencia. Esto nos dice que
hay algunas especies que se mantienen constantes a través del tiempo, ¿no? ¿Y cuáles son nuestras especies que se mantienen constantes alrededor del tiempo? Algunos ejemplos son estos dos. Por ejemplo, en la parte derecha superior tenemos al cangrejo herradura, ¿no? Que es también conocido como el fósil viviente, ¿no? Este animal que habita en los océanos, en los mares, ha existido durante más de 450 millones de años, ¿no? Es tan antiguo que es anterior incluso a los dinosaurios. Entonces es sumamente antiguo este espécimen y como lo ven, se mantiene igual como se mantenía hace 450 millones de años. También tenemos al celacanto, que es el pez más antiguo y que existe hace 400 millones de años. Muchos me van a decir, y dicen, ¿cómo sabe usted que existía hace 450 millones de años? ¿Usted estaba vivo? Me van a preguntar. Yo les puedo decir, no. Se han encontrado fósiles, se han encontrado restos del cangrejo herradura y también del celacanto, que mediante pruebas señalan que son de una época anterior a los 400 millones de años. Entonces, estas son algunos ejemplos de algunas especies que no han mutado, que no han cambiado de forma significativa. Nos dice aquí el texto, cuando se produce cambio en una población, es generalmente un reflejo de las modificaciones en sus factores genéticos consecutivos o mutación. Si hay un cambio en una especie, si hay una evolución, tiene que haber un cambio en el factor genético, ¿no? Tiene que haber una mutación. Entonces, nos dice el texto, cuando se produce un cambio en una población, es un reflejo de las modificaciones en su genética o de los factores ambientales, los cuales llevan a la supervivencia selectiva de uno u otro fenotipo, de uno u otro tipo de la especie, ¿no? Aquí vemos fenotipo es el conjunto de características físicas, bioquímicas y conductuales observables de un organismo. Entonces aquí vemos algunos tipos de pinzones de la isla de las Galápagos. Como les comenté, el señor Charles Darwin se basó en estos animales para poder construir su teoría de la evolución. Como ven, estos pinzones tienen cambios principalmente en su pico, ¿no? Algunos tipos de pico les facilitan conseguir comida de forma más fácil. Otros tipos de pico les permiten conseguir frutas o conseguir comida de forma más sencilla. Estos son algunos ejemplos de cambios evolutivos, ¿no es cierto? De mutaciones en una misma especie. Y bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Se entiende en general la teoría de Charles Darwin? Samantha Vélez sí, me dice. Lidia, Sarabia, Sergio, Santiago, muy bien, Lidia. Rubí, Merubia, muy bien, Inés, Andrés, Darwin, Michelle, José Alfredo, Camil Noriega, dígame. Disculpe, profesora, ¿que puede mostrar la anterior imagen, por favor? Y aplicarla. Claro, la de aquí. Muy bien. El texto nos dice, los demes y especies observables en la naturaleza suelen conservarse invariables durante siglos o generaciones, lo cual significa que no se han producido cambios en la constitución genética de los demes, ya hemos visto antes lo que son demes, ni alteraciones en los factores del medio que determinan la supervivencia.
tenemos estas dos especies que se han mantenido constantes durante más de 400 millones de años, ¿no? Eso es mucho tiempo. Y estos se han mantenido constantes porque no han tenido una necesidad de mutar, una necesidad de cambiar. Su medio ambiente ha sido el que no les ha pedido cambios y por ello se han mantenido constantes, ¿no? Durante siglos, durante generaciones. Por eso estos dos especies son conocidas como fósiles vivientes, ¿no? Se han encontrado cangrejos herraduras, por ejemplo, en sedimentos bajo la tierra, bajo capas de la tierra. Se han encontrado también restos del celacanto en algunas montañas, ¿no? En algunos espacios, en donde se piensa que por ese espacio corrían mares, corría agua salada. Entonces, estos son algunos ejemplos de especies que no mutaron, que no cambiaron. Es decir, los demes son los que no evolucionan, los que se mantienen como son y ya. No, los demes, como hemos visto aquí, tienen que tener algunas condiciones. Nos dice el conjunto de individuos que viven en zonas delimitadas y se cruzan entre sí, reciben el nombre de deme o población genética. Entonces, demes son individuos que viven en zonas limitadas y se cruzan entre sí. Estos demes, esta condición de demes les favorece que no evolucionen, que no sufran mutaciones o cambios con el pasar del tiempo. Aquí nos habla también que los límites territoriales del deme pueden ser muy vagos y a veces difíciles de definir, pero que el deme tiene que cumplir algunas características según también esta teoría del equilibrio Hardy-Weinberg, ¿no? Para que una especie, para que una población no mute o para que los genes se mantengan constantes de generación a generación, tienen que existir estas condiciones. La población tiene que ser grande, no tiene que haber selección en favor o en contra de un gen, no tienen que haber mutaciones en esa población y no tiene que haber ni migración o emigración de individuos en esa población. Entonces, si ocurre esto, se cumple este principio Hardy-Weinberg y esto contribuye a que, junto con su situación de deme, para que existan estos seres que no han cambiado en millones de años, ¿no es cierto? Profe, ¿Sí? ¿será que podría repetir una última vez, así brevemente, en sí, en resumen, como de qué se trata la teoría? Por favor. La teoría de la evolución. Sí, de la que acabamos de hablar. Por favor, algo así corto. Bueno, la teoría, pero acabo de explicarlo, el equilibrio Hardy-Weinberg, ¿no? Que señala que para que no exista mutación, para que no exista variación en las frecuencias genéticas en una población, tienen que cumplirse estas características de aquí. Esa es la teoría Hardy-Weinberg, ¿no? Entonces, algunos conceptos importantes que tienen que conocer en este punto es el deme, ¿no? ¿Qué es el deme o la población genética, ¿no? Es un conjunto de individuos que viven en zonas limitadas y se cruzan entre sí. Eso es el concepto de deme. Y también tienen que conocer esta información acerca de los límites del deme, ¿no? Que muchas veces pueden ser vagos y difíciles de definir, pero que el número de individuos que constituyen
cambia en el tiempo, ¿no? Los límites territoriales del DEM. Nos dice también que el conjunto de demes puede constituir una especie, ¿no? La unidad más grande de población en la naturaleza es la especie compuesta de una serie de demes. Un deme puede ser un estanque, un bosque aislado, una isla, un espacio donde una especie se reproduzca y esa misma especie no sufra cambios en el tiempo, durante el tiempo. Y lo contrario al deme y a la teoría que hemos visto, Hardy-Weinberg, es justamente la evolución, ¿no? Es el cambio gradual en la frecuencia de genes. Cuando se cambia ese equilibrio, cuando se rompe ese equilibrio Hardy-Weinberg, por alguna razón, se empiezan a ver cambios, ¿no? En las siguientes generaciones, se empiezan a ver mutaciones. Estas mutaciones suceden en los genes, ¿no? Eso sería lo contrario a esta teoría, a este estudio del equilibrio Hardy-Weinberg. Muy bien, si no hay más preguntas, yo creo que podríamos terminar la clase, igual así les damos un poco de tiempo para que puedan descansar, si no me equivoco, 8 minutos. Está la coordinadora de... Sí, Buenas buenas noches. Sí, está bien, justamente ya le iba a escribir y ya estábamos casi con tiempo. Perfecto, entonces. Muy bien, muchas gracias. Entonces, les dejo la clase seguramente para su próximo profesor que va a llegar. Listo, muy bien. Vamos a detener la grabación.